Buen día, estudioso bíblico. Nivel valiente. Este es el segundo idólatra que me dice que Jesús trajo la era mesiánica. ¿Qué es lo que incluye la era mesiánica? ¿Y qué fue lo que cumplió Jesús para traer la era mesiánica? Esa es la pregunta. En verdad, Jesús cumplió profecía. Eso no lo niego y te lo voy a demostrar bíblicamente. Pero Jesús trajo la era mesiánica. Esa es la pregunta básica. Te presento 10 puntos bíblicos de lo que viene en la era mesiánica de acuerdo a la Biblia hebrea. No doctrina, no teología, de acuerdo a la Biblia hebrea. Obviamente el Mesías, de acuerdo al Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, viene el fin de los tiempos. Viene el fin de los tiempos, no 2000 años atrás. Y es revelado por Elías el profeta, de acuerdo a las Escrituras. No Elías en el Espíritu, porque esa idea no existe en el Antiguo Testamento. Eso es un invento de Jesús. El Mesías auténtico cumple requisitos mesiánicos, que Jesús, por ser producto de adulterio, o como dice Juan 8:41, producto de prostitución, no cumplió un requisito mesiánico. Pero como mencioné, te voy a presentar 10 puntos de lo que viene concerniendo la era mesiánica. Y es verdad, Jesús cumplió algunas profecías y te lo voy a demostrar bíblicamente. Antes de continuar, te quiero recordar que estamos regalando una Biblia hebrea, traducida desde Sion, que es Jerusalén, Israel, traducida por rabinos ortodoxos del hebreo al castellano. Te la estoy regalando totalmente gratuitamente. Para recibirla tenés que estar suscrito al canal, hacerle me gusta. Al fin del video te voy a contar cómo recibir tu Biblia hebrea traducida al castellano por rabinos ortodoxos desde Sion, que es Jerusalén, Israel, gratuitamente. Ve al final y te voy a dar el consejo de cómo recibirla. Así que continuamos con el programa. Jesús trajo la era mesiánica. Así que son 10 pruebas concerniendo la era mesiánica y qué es lo que Jesús trajo. ¿Cuáles profecías cumplió? Aprendamos un poquito. Vamos a ver. Shalom Aleichem. Esto es para punto Breslev. En verdad, como mencioné, este es el segundo cristiano que me dice que Jesús inauguró la era mesiánica 2000 años atrás. Que Jesús trajo la era mesiánica 2000 años atrás. Esto me sorprendió. ¿Tú habías escuchado eso de cristianos? Yo nunca lo había escuchado. Quiero escuchar tu opinión. Yo nunca había escuchado este argumento. Que Jesús inauguró, que trajo la era mesiánica 2000 años atrás. De acuerdo a todos los profetas, el Mesías, que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, viene al fin de los tiempos y es presentado por Elías el profeta de verdad. No como Jesús dijo, que Juan diga que era Elías en el espíritu. Pero en Juan 1:21 de la Biblia cristiana desmiente a Jesús y Juan mismo dice que no es profeta ni tampoco Elías, demostrando que Jesús era un mentiroso, estaba mintiendo, salvando vergüenza. Así que al fin de los tiempos, de acuerdo a Malaquías, el Eterno manda a Elías el profeta a revelar el Mesías auténtico. Eso es la Biblia hebrea, no 2000 años atrás. Y te recuerdo, el calendario bíblico está como el calendario de la semana. Tenemos 6 días de trabajo y tenemos Shabbat. Así está hecho el calendario bíblico, así está hecha la creación. Tenemos 6 días de la semana, Shabbat. Shabbat representa la era mesiánica. Se le conoce como el sabor de la era mesiánica. Así se le conoce Shabbat. O sea, nos encontramos en el calendario bíblico ya el viernes al oscurecer, ya está oscureciendo. O sea, está por entrar Shabbat, o sea, está por entrar la era mesiánica. Jesús vino un miércoles en la tarde, en la mañana. Nada que ver con la era mesiánica o la era pre-mesiánica. Ahora es la era pre-mesiánica que nos lleva a la era mesiánica. O sea, Jesús vino en el tiempo equivocado. Y obviamente, como mencioné, de acuerdo a Malaquías, Elías, el profeta de verdad, presenta el Mesías auténtico. Obviamente, de acuerdo a la Biblia cristiana, María está casada con José. Mateo 1:16 dice desposado, que significa recién casados. En la Academia Real Española estaban recién casados y ella, casada con José, sale preñada de otro que no fue su marido. Esto se llama en la Biblia hebrea adulterio y por eso José quería divorcio a esta adúltera. O sea, de acuerdo a Génesis 49, que el Mesías viene de Judá, de la tribu de Judá,
Según de Samuel capítulo 7, viene David y Salomón. Isaías 11, verso 1, Taito de Shai, o sea, del papá de David. Y de acuerdo a Números capítulo 1, verso 18, solo el papá da tribu. No existe tribu por madre o por adopción. O sea, Jesús fue producto, como dice Juan 8:41, producto prostitución, producto de adulterio, no tenía afiliación tribal, no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico, no fue presentado por Elías el profeta, como dice Malaquías, al fin de los tiempos, pero sí cumplió profecía, y como mencioné te lo voy a demostrar. Continúa mi guía. Muchos cristianos afirman que Jesús inauguró la era mesiánica hace 2000 años atrás. Sin embargo, cuando examinamos las profecías de la Biblia hebrea, encontramos una pregunta fundamental. Si el Mesías ya vino, ¿dónde están las señales de los que los profetas habían señalado? Aunque este cristiano, como el idólatra Inventando el Contexto, y este muchacho Gabriel que tuvimos la dicha de entrevistarlo, un idólatra pero curtido antisemita, así como el idólatra Inventando el Contexto, y me lo dicen en la cara seriamente. No, Jesús trajo la era mesiánica. Pero ¿dónde están las señales que los profetas anunciaron para la era mesiánica? Especialmente que su ídolo Jesús ni siquiera candidato mesiánico fue por el adulterio de su madre. Así que la era mesiánica no es un sentimiento espiritual invisible, es que yo siento paz en mi corazón. O tenés una idea tú que te imaginas tu propia era mesiánica, pero esto es global, la era mesiánica, no tu sentimiento personal. Así que los profetas describieron cambios concretos, visibles y mundiales, paz universal, que los instrumentos de guerra globalmente se convierten en instrumentos de agricultura, no más corrupción. O sea, si hay corrupción en tu país, si hay guerra en tu país, el Mesías no ha venido, y eso es global. Paz en tu corazón, qué bonito, eso no cuenta. Conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Eso es lo que viene, eso está en la Biblia. El regreso de los exiliados de las 4 esquinas de la tierra a su tierra. Que eso está pasando ahora. Cuando el hijo de adulterio y hecho frito vino el exilio global. Y fuimos esparcidos alrededor del mundo debido a las inquisiciones cruzadas, holocausto. Las palabras de Jesús, que obviamente profetizaron Daniel 7:25 como el cacho de Roma, que es el cacho de José, que viene a robarse gloria a Dios, lo declaran Dios encarnado, causa persecución al pueblo de Israel con inquisiciones cruzadas, holocausto. Eso lo hizo Jesús. Vino a cambiar la ley de Dios por la ley de Cristo. Eso lo hizo Jesús. Vino a cambiar el calendario bíblico por antes de Cristo y después de Cristo, cambiando los festivales bíblicos por los festivales paganos. Eso lo hizo Jesús. Todo eso Jesús lo cumplió. Continuamos. Así que el regreso de los exiliados, reconstrucción del tercer templo, justicia para todas las naciones, no más corrupción, no más guerra, sanidad, resurrección, etc. Todo lo que viene global, no en tu corazón, qué bonito. Así que aquí están los 10 puntos que tengo que te van a mostrar. ¿Jesús trajo la era mesiánica, sí o no? Para comenzar, la paz global no llegó. Te dice Isaías 2:4. Y me sorprendió el idólatra curtido de Inventando el Contexto. Me dice, ¿dónde dice que tiene que haber paz universal? Obviamente ignorante de la Biblia hebrea. Dice Isaías 2, verso 4. Y convertirán sus espadas en instrumentos de agricultura. Y no van a alzar su espada nación contra nación. Así que la era mesiánica trae el fin de las guerras. Con el hijo adulterio y hecho frito, inquisiciones, cruzadas, holocausto, guerra y muerte de billones de personas. Así como el idólatra Inventando el Contexto, Gabriel, sí, solo fueron unos cuantos, unos millones que murieron en el nombre de la idolatría de Roma y hecho frito. Unos cuantos millones, aunque creemos que son billones, solo fueron unos cuantos millones. Uno es demasiado, porque en la era mesiánica eso no va a pasar. Así que Jesús no trajo la era mesiánica porque existe guerra, destrucción, muerte con Jesús. Vino lo opuesto, obviamente. Y que después de Jesús ocurrieron guerras romanas, cruzadas, guerras mundiales, genocidio, conflictos continuos. Y la era mesiánica es el fin de toda la guerra, así que lo opuesto.
Si las naciones siguen guerreando, la profecía no se cumple, obviamente, hasta que el Mesías auténtico sea revelado, como dice la Escritura, al fin de los tiempos, no 2000 años atrás, por el hijo de adulterio y hecho frito, sin afiliación tribal, sin cumplir una profecía mesiánica por el adulterio de su madre. Así que, ¿cómo pueden estos idólatras afirmar que la era mesiánica vino cuando la humanidad continúa en guerras? Número 2, el conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Esto lo dice Isaías 11, verso 9. La tierra va a estar llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Toda la humanidad reconocerá al Dios de Israel. Van a abortar idolatría de Roma, la idolatría de Islam. No va a haber idolatría, punto final, en la era mesiánica. Hoy en día existe idolatría. Hoy en día existen sectas. Hoy en día el mundo está en ignorancia de idolatría. Baruch Hashem, ahora que nos encontramos en la era pre-mesiánica, mucha gente está reconociendo el error de sus caminos y abortando el cristianismo, por ejemplo, o Islam. Jeremías 16 al final te dice que las naciones van a declarar que sus padres heredaron mentiras, cosas que no tienen uso. Y todos los días escucho ex cristianos abortando la idolatría de Roma con todo su gusto por el Dios de Israel, que siempre fue suficiente. Y te lo recitan. Nuestros padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. Y ese es el futuro. Todo el mundo va a abortar idolatría. El Dios de Israel siempre fue el Salvador, siempre fue el sanador. Siempre tiene que ser tu todo. O sea, como dicen los 10 mandamientos, que el muchacho Gabriel, idólatra, que tuvimos la entrevista ayer, él ni siquiera sabía los 10 mandamientos. Demuestra la ignorancia para debatir. Primer mandamiento: yo soy Hashem tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. O sea, haz al Eterno de Israel tu Dios. Y el segundo mandamiento: no tendrás otros dioses frente de mí. O sea, poner tu fe en Yechufrito, el hijo adulterio, como Dios encarnado, es idolatría total. Y eso te corta el mundo venidero y te garantiza el infierno. Isaías 66, verso 24, que están destinados los idólatras, curtidos, que no aborten a Jesús. Y que Gabriel, el idólatra, inventando el contexto, tienen un lugar reservado si no se arrepienten. Así que la confusión religiosa demuestra que esta profecía aún no se ha cumplido. El conocimiento de Dios va a ser como las aguas cubren el mar. Si hay idólatras que siguen tontería islámica y musulmana, como versión islámica, musulmanas, que son lo mismo, obviamente, cristianismo, hinduismo, etc. Con todas las diferentes variaciones idólatras del cristianismo, mesiánicos, mormones, testigos de Rayovac, evangélicos, todos juntos. E idolatría, los adventistas, todos son idólatras. Si creen en Jesús o Yeshua, son idólatras. Número 3. Todos los exiliados de Israel regresarán. Esta es profecía de Isaías 11, verso 12, Ezequiel 37, que comienza que las tribus comienzan a regresar a su tierra. Y eso es lo que dice la Biblia hebrea en Isaías 11, verso 12. Él reunirá a los dispersos de Israel. Inclusive, cómicamente, en contra de la Biblia cristiana, el libro Apocalipsis, te dice que la tribu de Dan no va a regresar. Tampoco los eframitas, para que sepan. La tribu de Efraín, de acuerdo a la Biblia cristiana. De acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 48, Dan, obviamente Efraín regresa, pero Dan es el que recibe porción tribal primero. Y hoy en día ya regresaron a la tierra de Israel. Son los judíos etiopios, los israelitas de Etiopía, que pertenecen a la tribu de Dan, históricamente. En vida demuestran el error de la Biblia cristiana, porque la Biblia cristiana los descuenta y los cristianos inventaron que el anticristo viene de la tribu de Dan. No, el anticristo fue Jesús, el falso Mesías, por favor. Así que bueno, así que todos los exilios van a regresar a la tierra de Israel. Con Jesús se prolongó el exilio. Se prolongó el exilio, así que es lo al revés. Fuimos esparcidos las 4 esquinas de la tierra por inquisiciones, cruzado, holocausto. El Mesías auténtico reúne a los dispersos. Con Jesús vino la dispersión, que es el 100% al revés. Así que este es un punto mesiánico central que quedó sin cumplir con Jesús. Así que no sé cómo estos idólatras de Gabriel o inventando el contexto te dicen que sí, ya vino la era mesiánica. Por favor.
Y que, número 4, el tercer templo será reconstruido. Profecía. Muchos idólatras me escriben: no existe profecía del tercer templo. Sorprendente ignorancia. Obviamente los idólatras, como inventando el contexto o cualquier otro, no quieren el tercer templo porque entonces su idolatría va a ser cancelada. Y eso es lo que viene. El tercer templo va a ser reconstruido. Ezequiel 37, verso 24-28 te dice que David, el Mesías, va a construir el tercer templo. Es para siempre y por siempre. Ezequiel 40 hasta 48, el tercer templo es reconstruido y es activado y la gloria de Dios cae en el tercer templo. Ezequiel 43, verso 1 a 10. Y todas las tribus regresan y reciben porción tribal, la era mesiánica, luego el mundo venidero, paz global, increíble. Eso es lo que viene, pero de acuerdo al libro Apocalipsis, que obviamente como mencioné que en el Nuevo Jerusalén del libro Apocalipsis te dice que no hay templo en el Nuevo Jerusalén, pero Ezequiel 37, versos 24-28 te dice que el tercer templo David lo construye, que es para siempre y por siempre. Y obviamente también el libro Apocalipsis te dice que la guerra Gog de Magog viene en el mundo venidero después de la era mesiánica. La era mesiánica solo es 1000 años. Después de la era mesiánica comienza el mundo venidero. Ahí pone la guerra Gog de Magog, la guerra de Armagedón. Pero de acuerdo a la Biblia hebrea, la guerra de Armagedón es ahora, el Mesías revelado, él hace plegaria, los enemigos se derriten, ganamos. No más guerra más tarde. Así que, pero la Biblia cristiana te dice que, es el libro Apocalipsis, que después de la era mesiánica, el Satanás es suelto, porque ellos creen en el Dios de este mundo, que es una idea zoroastre, no es bíblica, va a ser suelto, y entonces viene la tercera guerra mundial, la cuarta, no sé, el Armagedón, la guerra de Gog de Magog, que no tiene inteligencia bíblica. Así de simple, una tontería en la Biblia cristiana. O sea, no cumplió eso y Hecho Frito ni lo cumpliría si fuera porque viene la guerra después de la era mesiánica. No inteligencia, es lo que quiero decir. No hay ¿me comprenden eso? Tonterías, crean tontería. Tontería de la era del cristianismo, crean tontería del cristianismo. Es sorprendente cómo se inventan cosas ni con inteligencia. Así que el tercer templo va a ser reconstruido. Es una realidad histórica. Y obviamente Jesús no trajo eso. Él estaba contra el templo, para comenzar. El Mesías auténtico, de acuerdo a la Biblia hebrea, está asociado con la restauración del servicio del templo. Isaías 2 te habla de que todas las naciones van a subir al templo a adorar al Creador, escuchar la palabra del vino del mundo. Zacarías 14, todo el mundo va a subir a Jerusalén, al tercer templo, el festival del tabernáculo, a celebrar al Dios uno, a adorarlo. Así que la Biblia cristiana está en error, la Biblia hebrea es la verdad y la vida, que la Torah se conoce como Etz Haim, el árbol de la vida, y Hecho Frito, el camino de la perdición, producto de adulterio sin afiliación tribal. Y número 5, Israel va a vivir en seguridad. Eso lo dice Ezequiel 34, verso 28. Habitarán seguros. Así que la nación de Israel y todas las naciones van a vivir sin temor a los enemigos. Los enemigos van a desaparecer. No hay guerra, no hay invasiones, no hay terrorismo, que con Jesús vino todo eso. Islam tiene mucha sangre, unos cuantos billones de personas. Cristianismo tiene tal vez el doble de las muertes con sus inquisiciones cruzadas, holocausto. O sea, Jesús trajo lo opuesto total. Mencioné Daniel 7:25, Jesús lo cumplió. El cacho de Roma que cerró, gloria a Dios. Jesús lo cumplió, lo declara Dios encarnado. Causa persecución del pueblo de Israel. Jesús lo cumplió, inquisiciones cruzadas, holocausto. Viene a cambiar la ley de Dios por la ley de Cristo. Eso lo cumplió Jesús. Vino a cambiar el calendario bíblico por antes de Cristo, después de Cristo, cambiando los festivales bíblicos por los festivales paganos de Roma. Jesús cumplió todo, pero como falso profeta. Pero hay dos más profecías que Jesús cumplió. Número 6. Todas las naciones van a servir al Dios de Israel. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea
todas las noches, a las 8 de la noche, hora de Toronto, de domingo a jueves, estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 6. Todas las naciones van a servir al Dios de Israel, no a Jesús. Jesús va a estar en el infierno hirviendo por falso profeta. Isaías 66, verso 24, te habla del infierno para los idólatras. Nosotros que tenemos fe en el Dios uno, la era mesiánica, prosperidad, vida eterna. Los idólatras, el infierno. Isaías 66, verso 24. Ellos pueden arrepentirse. Así que todas las naciones van a servir al Dios de Israel. Él lo dice en Zacarías 14, verso 9. El Eterno va a ser uno y su nombre uno. Y te dice Zacarías 14 que todas las naciones van a subir el Festival de Tabernáculo, a celebrar el Festival de Tabernáculo y adorar al Dios uno. Así que la humanidad entera va a reconocer al Dios uno. Así que la idolatría va a cesar en la era mesiánica, como dice Zacarías 13, verso 2. No más cristianismo, no más islam, no más nada de eso. Así que la unidad espiritual mundial todavía no existe. O sea, no cumplió eso, no trajo la era mesiánica y hecho frito. Producto de adulterio sin afiliación tribal. Número 7. La justicia cubrirá la tierra. Isaías 11, verso 4. Juzgará con justicia a los pobres. El Mesías auténtico que tiene el Espíritu de Dios, Isaías 11, porque no es Dios encarnado, va a juzgar a las naciones. Significa va a ser el rabino del mundo. Y todo el mundo va a caminar en la senda antigua, el camino, la verdad y la vida, que es la Torá, y no la idolatría de Roma. No más corrupción, no más injusticia. Literalmente la democracia, el socialismo, el comunismo, todo va a cesar de existir. Lo que viene es teocracia. El camino de la Torá, que es la verdad y la vida. La idolatría es el camino del infierno. Y que obviamente todavía hay injusticia en el mundo, hay corrupción. El Mesías auténtico no ha venido, Jesús no trajo la era mesiánica. Número 8. Los animales vivirán en armonía. Esto lo dice Isaías 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero. Literalmente habla la profecía que hasta los animalitos van a vivir en armonía, en paz global. Este es paz universal. Y obviamente con Yecho frito, Inquisiciones, cruzado, holocausto, fue 100% lo opuesto. Número 9. El Mesías gobernará como rey de Israel. Jeremías 23:5. Dice, un descendiente de David gobernará sobre Israel. Jesús nunca gobernó sobre Israel, ni ocupó, ni va a ocupar trono davídico por ser producto de prostitución, producto de adulterio, como lo dice la Biblia cristiana. No tuvo afiliación tribal, nunca podría calificar como posible candidato mesiánico, porque nunca lo fue. O sea, no trajo la era mesiánica porque no podía. Así que la función del Mesías quedó sin realizarse hasta que el Mesías auténtico es revelado al fin de los tiempos por Elías el profeta. Y esto, de nuevo, Jeremías 23:5, que un descendiente de David, que Jesús no lo es, por el adulterio de su madre, va a gobernar sobre Israel. La mamá no da tribu, adopción no da tribu, así que... Y número 10, la era mesiánica será duradera. Si según la tradición judía, la era mesiánica inaugura un periodo prolongado de redención, paz y conocimiento divino. La era mesiánica dilata 1000 años. Después de la era mesiánica es el mundo venidero que no tiene fin. Y es el jardín del Edén como debiera haber sido al comienzo de la creación, para siempre y por siempre. No más guerra, armonía global, conocimiento de Dios, prosperidad, sanidad, no enfermedades, no más corrupción. Con Yecho frito vino 100% lo opuesto. Si la era mesiánica hubiera venido con Yecho frito Jesús, sería bastante obvio, pero obviamente no lo es porque no lo cumplió. Aparte de ser producto de adulterio, producto de prostitución, como dice Juan 8:41,
no hay nada que lo pueda demostrar que trajo la era mesiánica, porque hay corrupción, hay muerte, hay enfermedades, etc. Y que de acuerdo al Rambam, enseña que cuando el verdadero Mesías sea revelado, las señales van a estar bastante evidentes. Un punto interesante, obviamente, Jesús cumplió profecías. Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que viene haciendo milagros y maravillas en el nombre del hijo de adulterio. Esto es para un falso profeta, que te lo dice Deuteronomio 13, haciendo milagros y maravillas, desviándote el camino del uno. Dios encarnado parte de una Trinidad. Obviamente ningún idólatra puede salvar vergüenza, porque te dice a Zacarías 13, verso 6, que va a ser revelado un falso profeta al fin de los tiempos, que va a ser conocido por los hoyitos en las manos. O sea, Jesús va a resucitar. Su tumba está vacía, la de Jesús, porque nunca lo usó. Fue lanzado a un foso común como criminal que fue, haciendo el ataque terrorista al templo. Él va a resucitar muy pronto y va a ser revelado como el falso profeta con hoyito en las manos, como dice Zacarías 13, verso 6. Y una vez que es juzgado al lago de fuego para siempre, por siempre. Amén. Escriban amén. Así que Jesús cumplió profecías, pero como falso profeta, no como Mesías auténtico, por ser producto de adulterio, producto de prostitución, Juan 8:41, como lo dice la Biblia cristiana. Así que las pruebas bastante sencillas. Cuando el Mesías auténtico es revelado por Elías el profeta al fin de los tiempos, el mundo va a cambiar visiblemente. Paz global. Israel va a ser reunido, el tercer templo restaurado, las naciones van a conocer al Creador. Si hay un cementerio en tu país, obviamente el Mesías auténtico no ha venido, porque el Mesías auténtico va a vaciar ese cementerio con la resurrección de los muertos. Si hay un hospital en tu país, obviamente el Mesías auténtico no ha venido, porque va a haber sanidad global. O sea, Yecho Frito, el producto de adulterio, no trajo nada excepto muerte y destrucción, que es lo opuesto total, como falso profeta. Así que es bastante obvio. Poder usar tus ojos y te das cuenta, usar un poquito de inteligencia, pero esto idólatra sí trajo la era mesiánica. La era mesiánica son solo 1000 años, porque después vemos el mundo venidero. La era mesiánica, si Jesús fuera Mesías, que no lo fue por ser producto adulterio, hubiera terminado 1000 años atrás y estaremos en el jardín del Edén. Que falta de inteligencia total. Si querés recibir la Biblia hebrea, que estamos regalando gratuitamente, traducido por rabinos ortodoxos desde Sion, Jerusalén, Israel, tenés que escribir hashtag, que es señal de número, Biblia hebrea, y vamos a estar mandando la Biblia hebrea gratuitamente muy pronto. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo, suscríbete al canal, hacerle me gusta. Si querés que haga algún tópico que te interesa, también dame la sugerencia acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.